¿Cuántos escucharon la palabra del Pastor José? Digo, ¿cuántos escucharon la palabra del Pastor José? Porque algunos lo escuchan por internet, entonces por ahí no vinieron, pero lo escucharon igual. Qué bueno. Tenemos nuestros fieles congregados de San Martín de los Andes que a veces nos cuentan que nos escuchan allá. Bienvenidos a los Barra. Y de hecho tuve la oportunidad de estar con ellos un domingo allá y participamos del culto de acá desde su casa, así que nos escuchan también, tenemos ese privilegio. El domingo pasado, la palabra dada por el Pastor José, yo no sé para ustedes, pero entiendo en general y por lo que he charlado con varios, ¿no? Hemos visto con claridad que es una palabra que confirma lo que Dios nos habló para este año, ¿no? Que ratifica, confirma, avala, ¿no? Y potencia la palabra que Dios nos habló para el año 2012, espíritu, poder y testimonio. Y yo entiendo que esta palabra que recibimos el domingo pasado es directriz para lo que Dios quiere tratar con nosotros este semestre, que se los dije a los líderes y se lo digo a la iglesia, hermanos, este es un tiempo, creo que el domingo pasado también lo mencioné, es un tiempo en el que Dios quiere tratar con nosotros de manera más específica, ya sin dar vueltas. La palabra ha sido dada y es tiempo de decisiones, es tiempo de definiciones, es tiempo de empezar a concretar los cambios y dejar el Espíritu Santo tratar con nuestras vidas de manera definitiva si es que queremos ver esa palabra verdaderamente cumplida entre nosotros. Del texto del libro de Ezequiel y del mensaje del domingo pasado surgen 4 elementos claves. El templo, el río, las aguas que son saneadas y árboles perennes de abundantes frutos. Estas son 4 cosas que surgen de ese pasaje y de ese mensaje. Durante los próximos mensajes, el primero y algunos próximos que vamos a tener los próximos domingos, vamos a trabajar cada uno de estos aspectos que, como entiendo, ¿sí?, tienen que ver, como referí más arriba, la palabra que Dios nos entregó para este año y que resumimos en espíritu, poder y testimonio. Y en el día de hoy vamos a comenzar con el templo. Ustedes ahí pueden seguir un poco el mensaje desde el boletín. Y el primer punto que yo veo en este mensaje que he titulado Restauremos el altar, es que nosotros tenemos que restaurar la visión de nuestra vida como templo de Dios. Vamos a meternos en el contexto primero del pasaje del domingo pasado. Ustedes recuerdan que el pasaje capítulo 47 de Ezequiel comenzaba con Ezequiel diciendo que un hombre que él veía en la visión y era el que lo guiaba en la visión de parte de Dios y mostrándole, ¿sí?, lo saca del templo, le hace dar una vuelta, le describe y dice que de uno de los lugares del templo veía agua que salía de debajo del templo. Hoy no vamos a predicar del río, así que me voy a detener ahí, pero lo que sí es claro, y esto lo entendimos el domingo pasado, es que de alguna manera ese agua, sí, representa al Espíritu Santo, representa el poder de Dios fluyendo, representa el poder de Dios que quiere obrar, que quiere fluir, que quiere correr como un río, ¿sí?, que se quiere hacer más grande y que quiere alcanzar aguas de muerte para traer sanidad, que quiere dar vida, fruto y prosperidad a todo lo que está a su paso. Ahora, ese pasaje y esa visión de Ezequiel es lo último que relata de toda una visión que viene de mucho más atrás. La visión que tuvo acerca del río de agua saludable, el cierre de todo lo que Dios le venía mostrando a Ezequiel acerca del templo. Desde el capítulo 40, si ustedes miraran para atrás, comienza la visión acerca del templo. 6 capítulos antes, el profeta comienza a narrar cómo Dios le muestra. Y el relato es minucioso, hasta por momentos es agotador, tedioso. A mí me daban ganas de saltar y después tenía que volver, ¿no? Porque midió la habitación tal, 6 codos tenía a la derecha, 6 codos a la izquierda, 6 para arriba, 6 para abajo. Una descripción minuciosa, detallada del espacio, del lugar. El relato es detallista, Dios le enseña cada habitación, cada espacio, cada puerta,
tomando junto con Ezequiel las medidas, ¿sí? Para que Ezequiel tuviera claridad de la dimensión del lugar, ¿sí? Y describiéndole también el propósito y la función de cada sector dentro del templo. Lo que vemos en el libro del profeta Ezequiel es figura de lo que Dios establecería en el nuevo pacto. El apóstol Pablo expresa una y otra vez: ustedes son templos de Dios, templos del Espíritu Santo, refiriéndose al cristiano como a la iglesia en tanto cuerpo. Es decir, Ezequiel había tenido una visión del templo muy detallada, y esto mismo, ¿sí?, es figura de lo que vendría después en el nuevo pacto. ¿Qué representaba el templo para el pueblo de Israel? El lugar de habitación de la presencia de Dios, el lugar de trato de Dios con el pueblo, el lugar de la confesión de pecados, el lugar del sacrificio de expiación, el lugar de las ofrendas de adoración, el lugar donde el sacerdote entraba para ser impartido por Dios, para tener un tiempo de intimidad con Dios, para adorar a Dios y para que Dios también diera las instrucciones para el pueblo. Esa figura del templo, que en el antiguo pacto estaba en un lugar, en un edificio hecho de manos de hombres, por la guía del Espíritu que había dado instrucciones precisas acerca de cómo construirlo para que la presencia de Dios posara en él, a partir del nuevo pacto, a través de Jesucristo, traslada a cada uno de nosotros. Y ya Dios no habita en un templo hecho de manos, sino que Dios habita en estos templos. Amén. Cuando entendemos esto, entonces, lo primero que debemos comprender es que Dios nos conoce en detalle. Si vos sos templo del Espíritu Santo, si vos sos templo de la presencia de Dios, si entendés que Dios te diseñó para habitar en tu vida, lo primero que tenés que saber es que Dios te conoce, y te conoce en detalle. Conoce cada habitación de tu interior, conoce cada puerta, las que tenés abiertas, las que tenés cerradas, conoce tus lugares más profanos, conoce los más santos, conoce cada lugar de tu vida. Y de la misma manera que Ezequiel le mostró al detalle el templo, podría describirte a vos y podría describirme a mí nuestra propia vida. Quizá Él mucho mejor que nosotros mismos. Y Dios quiere mostrarnos cómo nos ve. Es necesario que podamos tener una visión de nuestra vida como templo de Dios desde su perspectiva, comprender cómo nos diseñó, entender que Dios nos conoce y entender que Dios quiere que nosotros sepamos cómo Él nos ve. Es fundamental para entender qué visión tiene de nosotros, cuáles son sus planes para nuestra vida, qué es lo que espera de nosotros, qué es lo que piensa, qué es lo que quiere, qué es lo que anhela de tu vida, de mi vida. Dios quiere enseñarnos el propósito que Él planeó para cada área de nuestra vida, y necesitamos entender que el propósito principal es que seamos la habitación y el altar de la presencia de Dios. Cada sala, cada habitación, cada lugar del templo tenía un propósito, pero todo el propósito de cada espacio, cada rincón y lugar de ese templo tenía un propósito principal, un objetivo principal, una misión. Era albergar la presencia de Dios. Tenemos que entender que todo en nuestra vida, cada propósito, cada misión, cada voz, cada cosa que Dios ha diseñado en nosotros y que ha indicado que tenemos que hacer y que tiene que ver con el propósito que Él tiene con nosotros, tiene como objetivo fundamental que Él pueda venir a posar en nosotros. Porque si Dios no está primero en nosotros, no podemos ser usados con Él para que Él fluya a través de nosotros. Entonces, en segundo lugar, lo que debemos entender es que tenemos que restaurar la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando hemos entendido
que ese es el propósito, tenemos que entonces lograr que ese propósito sea cumplido en nosotros. Ezequiel 43:1-10 dice: el hombre me llevó luego a la puerta que da hacia el oriente, y vi que la gloria de Dios de Israel venía del oriente. Podía escucharse un rumor como de muchas aguas, y por causa de su gloria la tierra resplandecía. Lo que vi tenía el aspecto de una visión, como la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad, y como las que tuve junto al río Quebar. Entonces me incliné sobre mi rostro, y la gloria del Señor penetró en el templo a través de la puerta que daba al oriente. El Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior. Y allí vi cómo la gloria del Señor llenaba el templo. El hombre permanecía junto a mí, y entonces oí que desde el templo alguien me hablaba y me decía: Hijo de hombre, en este lugar tengo mi trono, en este lugar reposan las plantas de mis pies, y en este lugar habitaré para siempre entre los hijos de Israel. Nunca más el pueblo de Israel ni sus reyes volverán a profanar mi santo nombre con sus fornicaciones, ni con los cadáveres de sus reyes en los lugares altos, porque ellos contaminaron mi santo nombre con las abominaciones que cometieron, pues pusieron su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, con solo una pared entre ellos y yo. Por eso en mi furor los consumí, pero ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cadáveres de sus reyes, y yo habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muéstrales este templo al pueblo de Israel, y haz que midan su diseño para que se avergüencen de sus pecados. La experiencia que el profeta tiene en esta visión se conecta con otra que se relata mucho antes en el capítulo 10. El profeta acá está viendo que la presencia de Dios llega a llenar el templo. En el capítulo 10 relata cuando vio que la presencia de Dios se fue del templo. Hubo un momento donde, producto de las fornicaciones, de la profanación, de la inmundicia, del pecado del pueblo, que aún había tomado posesión del mismo templo, Dios abandonó el templo. Y Ezequiel vio la presencia de Dios irse. Y ahora, cuando Dios le había mostrado cuál era el plan, cuál era el propósito del templo, cuál era el verdadero significado de cada lugar, le había indicado los diseños, entonces regresa y le dice: mostráselo a los hijos de Israel y enseñales el diseño, dice, para que se avergüencen, es decir, mostrarles cuál es el diseño para que se den cuenta lo tergiversado que ha sido el uso de este lugar, cómo han profanado mi nombre, cómo se han desviado de mi propósito, cómo se han desviado de mis mandamientos, y entonces se avergüencen, se confiesen, se arrepientan. Como ya lo vimos, el templo, nuestra vida, es el lugar de la presencia de Dios. Dios nos ha mostrado que quiere volver a habitar en plenitud en nuestra vida. Y de hecho, si hay algo de lo que hemos hablado permanentemente desde el principio de año, es que Dios quiere habitar en nosotros, que su presencia venga a morar en nosotros, que nos llene. Y todos estamos esperando ver el poder del Espíritu para dar testimonio. El problema es que todos queremos la visión de Ezequiel 47, queremos ver el río, queremos zambullirnos en el río, soñamos con nadar en esas aguas que el río nos lleve, queremos ver las aguas muertas recobrar vida, queremos gozar de los frutos del alimento que hay a las orillas del río del Espíritu de Dios, pero no queremos que Dios nos enseñe sus diseños para nuestro interior y afrontar la vergüenza de darnos cuenta que hemos pecado y que hemos profanado el orden establecido por Dios. Para que esa visión se convierta en realidad debemos examinarnos, identificar cuáles son los pecados que han hecho que el Espíritu de Dios haya
abandonado nuestro altar. Ezequiel 44, versículos 6 y 7 dice: basta ya de vuestras abominaciones, casa de Israel. Basta ya de traer extranjeros circuncisos de corazón y circuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa. De ofrecer mi pan, la grasa y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Ofrecer a Dios sacrificio. Traemos el diezmo, la ofrenda, venimos todos los domingos al culto, nos portamos bien, cantamos y adoramos a Dios, pero con nuestras abominaciones interiores, con nuestro pecado, con nuestra forma de vivir, profanamos e invalidamos el pacto. Cuando hemos identificado, debemos avergonzarnos, confesar y arrepentirnos para que el perdón de Dios opere en nuestra vida y su presencia vuelva a llenar nuestro altar. Para que fluya el río del capítulo 47 de Ezequiel. Ezequiel tuvo que ver primero el río que venía en capítulo 43 cuando empieza diciendo: vi que venían un estruendo de muchas aguas y llenó la casa. No puede fluir lo que no habita. No podemos ver fluir lo que no tenemos. Y el Espíritu Santo en esta ciudad no va a fluir por las puertas del umbral de esas puertas de aluminio que tenemos ahí adelante. Quizá este lugar sea un lugar de unción y de poder y donde la gracia uno entre y habite, pero no por el edificio, sino por nosotros. Y si nosotros no nos confesamos, si nosotros no nos ponemos a cuenta, si no nos arrepentimos, si no cambiamos de una vez por todas nuestra vida para ponerla en línea con las demandas de Dios, no vamos a ver ese poder fluir. Son fuertes las visiones que han tenido pastores, un pastor que nos ha visitado, pero sobre todo hermanos de esta iglesia, de cómo el enemigo está en este tiempo queriendo atarnos, dominarnos, cegar las mentes, tapar la boca del que predica y no dejar fluir el poder de Dios y traer arrepentimiento. Y es una realidad que estamos viviendo y que tiene que ver con que el enemigo se está oponiendo, pero somos nosotros los que decidimos que ese poder no tenga facultades sobre nuestra vida. Y yo en el nombre de Jesús ahora quiero volverme contra toda hueste de Satanás, contra toda artimaña del enemigo, contra todo espíritu que esté operando sobre las mentes y que quiera bloquear nuestro entendimiento como lo ha estado haciendo y pretendiendo hacer durante todo este tiempo el enemigo. Y en el nombre de Jesús declaro que los cielos se abren, que nuestras mentes, nuestro entendimiento es abierto para recibir revelación de Dios, para recibir luz de parte del Espíritu y para traernos a confesión, arrepentimiento y libertad en el nombre de Jesús. Restaurando la santidad en nuestra vida. Continúa Ezequiel y dice: si en realidad se avergüenzan de todo lo que han hecho, dales a conocer el diseño del templo y su disposición y sus salidas y entradas y todas sus formas, descripciones y configuraciones y también todas sus leyes. Descríbelo en detalle para que respeten todas sus formas y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley del templo. La cumbre del monte, el recinto entero y todos sus alrededores será santísimo. Esta es la ley del templo. Dios habla con el profeta para que le transmita un mensaje al pueblo. Habiéndose arrepentido,
era necesario que el pueblo comprendiera el diseño y las leyes que regían el lugar de la morada de la presencia de Dios. Nosotros, como templo del Espíritu Santo, tenemos una ventaja. Ya no es como en el Antiguo Testamento, que dependíamos del profeta, que la presencia estaba en un lugar que solo tenían acceso a algunos, sino que ahora somos nosotros templos del Espíritu y Dios trata con nuestra vida, nos habla en persona, sin intermediarios, y Él nos muestra sus diseños a nosotros, a nuestro corazón, a nuestra vida, nos trae convicción de pecado y somos nosotros mismos los que tenemos el recurso, tenemos la facultad y tenemos la capacidad de confesar, de arrepentirnos, de hacer propia la obra de la cruz en nuestras vidas y acceder al Padre. Entonces la responsabilidad no es menor, es mayor. Porque en ese tiempo dependían del sacerdote que sacrificara el cordero. Y entonces ahora decimos, bueno, pero como Jesús ya pagó todos los pecados, los que pasaron y los que vendrán. Sí, pero para que esa bendición te alcance te tenés que arrepentir, apartarte para alcanzar misericordia. No podés hacer nada para pagar por tus pecados. La salvación viene de Dios. Pero si vos no tomás la salvación y si seguís fuera del contexto de la salvación, del lugar de la santidad y de la liberación, no sirve de nada. Y tu responsabilidad es mayor porque no se le puede echar la culpa a nadie. No puede decir, el profeta no me está representando. Como el profeta ha profanado el nombre de Dios, entonces el sacerdote ha profanado el poder de Dios, el levita ha profanado el lugar, entonces yo, ¿qué hago? No, hermano, hoy vos sos sacerdote y levita de tu propia vida delante del Señor. Entonces el arrepentimiento y la confesión, como vimos en el punto anterior, son el primer paso, imprescindible para que Dios vuelva a habitar en plenitud en nosotros, pero no el único. Cuando nos hemos arrepentido sinceramente, debemos volver a repasar y comprender cuáles son los diseños de Dios para nuestra vida como templos del Espíritu Santo, recuperar el propósito y establecer sus leyes en nuestra vida. Cuando nos arrepentimos, entendemos que nos hemos equivocado, confesamos nuestro pecado, nos apartamos y tenemos que volver a encauzar nuestra vida al propósito. Podemos resumir la ley del templo como lo hizo Ezequiel en una palabra: santísimo. Primera de Corintios 3:17 dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Y termina diciendo: y ustedes son ese templo. No hay otra forma para que Dios habite sino solo en medio de nuestra santidad. Pedro lo escribía así: pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es el que los ha llamado, y escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Para que la presencia de Dios venga a habitar en nuestra vida, tenemos que establecer en nuestra vida la ley del templo. ¿Cuál es la ley del templo? Se resume en una palabra: santidad. Santidad, santidad. Si no hay santidad en nuestra vida, el templo ha sido profanado. Si el templo ha sido profanado, dice la palabra de Dios, primero, que Dios no habita más, y segundo, que Dios nos destruye. Un templo que no sirve de habitación a Dios es un templo que no sirve a Dios. Y yo vuelvo, hermanos, de esto hemos hablado mucho este tiempo, pero ya es momento y tiempo de empezar a tomar decisiones
en nuestra vida, de empezar a tratar con Dios y que Él trate con nosotros. No se distraigan, que Dios empiece a mostrarnos sus diseños. Confesarnos y avergonzarnos no significa ser humillados de manera que nuestra vida quede expuesta. La humillación delante del Señor es una humillación para arrepentimiento y para libertad. Pero si nosotros no entendemos esto primero, ¿y se acuerdan lo que nos contaba Vanessa? Que dijo, Señor, ¿en qué te habremos robado? ¿Robar nosotros? Y yo sé que en muchas mentes hoy está, Señor, ¿en qué he pecado? ¿Yo en pecado? Y eso es lo peor que nos puede pasar. Que alguno hoy esté sentado acá creyendo que no tiene nada que confesar. Que alguno de nosotros esté creyendo hoy aquí sentado que tiene todo en orden con Dios. Que alguno crea hoy aquí sentado que este mensaje es para el hermano de al lado y a ver si se pone las pilas porque si no el río no va a fluir. Esta palabra es para mí esta mañana. Es para mi vida. Y no solo eso, sino que mi abuelo siempre decía, cuida las monedas grandes porque los billetes, cuida las monedas porque los billetes grandes se cuidan solos. La decadencia y el problema económico no te va a venir porque no cuidaste el billete de 100. El billete de 100 vos lo cuidás solo, ¿sabés? Si yo le pregunto a alguno de ustedes si tiene un billete de 100 en la billetera hoy, seguramente muchos me dirán si sí o si no. Medianamente saben bastante cuántos billetes tienen, si vinieron con alguno o no. Si le pregunto cuántas monedas tiene en el bolsillo, posiblemente no me sepan decir. Y con el pecado pasa lo mismo. Si uno está en un gran pecado, eso sale a la vista solo y lo resolvemos más fácil porque lo tenemos con claridad. El problema son los pequeños pecados, las pequeñas acciones. Porque si yo te pregunto, ¿qué gran pecado tenés? ¿Qué pecado de 100? Y capaz que me digas fácilmente, y la verdad que estaba en este, o me digas, no, la verdad, no tengo ninguno. Pero si te pregunto, ¿cuántas monedas tenés de pecado? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Nuestra palabra, nuestra manera de expresarnos, que habla mucho de lo que hay en nuestro corazón, el doble sentido, permanente, permanente. Esta semana vi tanto doble sentido, tanto lenguaje soez, precario. ¿Y cuántas veces yo termino enganchado en lo mismo y riéndome de lo mismo? Son esas pequeñas zorras que echan a perder la viña, el fruto de Dios en nuestra vida. Restaurando la adoración en nuestra vida. Ezequiel 46, 13 al 15 dice, cada mañana ofrecerás en holocausto al Señor un cordero de 1 año, sin defecto, junto con 6 litros de cereal como ofrenda, más 2 litros de aceite para mezclarlo con la flor de harina. Esta ofrenda para el Señor es un estatuto perpetuo y se le debe ofrecer continuamente. Así que todas las mañanas deberán ofrecer el cordero, la ofrenda y el aceite como holocausto continuo. Los capítulos 43 a 46 del libro de Ezequiel contienen amplias instrucciones acerca de la actividad del templo, la cual de alguna manera está resumida en estos versículos que establecen la continua adoración mediante el sacrificio y las ofrendas guiadas por los levitas y sacerdotes. Con el establecimiento del nuevo pacto en Cristo, ya no es necesario el sacrificio de un cordero para expiación de nuestros pecados, pero esto no hace menguar nuestra responsabilidad. Por el contrario, Él, por medio de su sacrificio, nos hizo reyes y sacerdotes. Lo cantamos esta mañana. Y yo lo tengo acá anotado. Ver Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. No lo vamos a leer. Él nos hizo a nosotros responsables de la administración.
Y es verdad, no dependemos de sacrificar un cordero todos los días, porque el cordero perfecto, santo, bendito, el Hijo de Dios, Jesucristo, fue hecho pecado por todos nosotros, y su sacrificio en la cruz nos alcanza. Pero como levitas, como sacerdotes de este templo, cada mañana, cada día, debemos levantarnos y hacer propia esa obra en nuestra vida, porque lo que salvaba al pueblo no era el sacrificio del cordero, sino que era la confesión de pecados, y el sacrificio era la ofrenda para el perdón de esos pecados. Entonces, de nada sirve el sacrificio de Cristo si yo no traigo al altar mis pecados para confesar, arrepentirme, hacer propia la obra de la cruz y establecer en el altar una vida de adoración continua, donde mi vida, mis actitudes, mis emociones, mi dinero, mi familia, mi tiempo, mi trabajo, mis planes, mis gustos, mis deseos, mis hobbies, todo se ponga delante del altar de Dios para ser santificado por Dios, para ser ofrenda agradable al Señor. Siendo que nos hemos convertido en templos del Espíritu y como sacerdotes responsables de ministrar nuestro propio altar, tenemos el mandato y la obligación de mantener la adoración continua a Dios. Como les decía recién, ya no debemos sacrificar un cordero, pero debemos hacer propia cada día la obra de la cruz, confesando nuestros pecados delante de Dios y tomando su perdón. Debemos elevar ofrenda de adoración y gratitud, consagrando nuestra vida. Y debemos poner el nombre de Dios en lo alto del altar, siempre. Te invito a inclinar tu rostro, a cerrar tus ojos, porque el río de Dios quiere derramarse. La palabra está dada, pero primero debemos restaurar el altar. Dios ha dicho que Él quiere derramarse. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. La palabra está dada y la creemos, pero primero debemos restaurar el altar. Y la verdad, hermanos, ya no hay más tiempo. Hoy es el día para avergonzarnos, arrepentirnos, confesar y hacer propio el perdón de Dios en nuestra vida, para que su presencia tome nuevamente su lugar en nosotros. Hoy es el día. Hoy, ahora, hoy es el día. Y hermanos, yo creo que viene una palabra fuerte de parte de Dios, no porque Dios quiera castigarnos, pero sí porque Dios establece tiempos, y así lo hizo con Israel. Y si algún día la presencia de Dios abandonó tu templo y este templo, Dios quiere volver a habitarlo en plenitud, pero ya no va a aceptar más profanación, ya no va a aceptar más abominaciones, ya no va a aceptar más una ofrenda de labios, pero que de corazón no es genuina. Y un templo que no es santo trae destrucción. Así que, hermano, la palabra que Dios me ha dado esta mañana no es para condenación, es para salvación y vida eterna y en abundancia. Pero la palabra confronta. Y hoy es tiempo de tomar decisiones. Y es tiempo de confesar los pecados presentes y los pecados pasados. Saben que una de las palabras que hemos recibido es que hay gente atada
por el pasado, por pecados no confesados. No te distraigas en esta mañana, hermano, en el nombre de Jesús. Yo invito a tener todos los ojos cerrados, no porque eso es más espiritual, sino porque es una buena forma de no distraerte. Porque la palabra es para vos, es para mí. No es para el del lado. Y sería una pena que hoy nos perdamos de subirnos a este tiempo de Dios. Una gran pena, un gran dolor. Y no importa que haya algo que hayas dejado de hacer. Y decís, bueno, eso lo hice antes, pero ya está, Señor, vos sabés que no lo hice más. Si no confesás, si no asumís que estuvo mal, si no lo confesás delante de Dios y te arrepentís y te haces cargo de lo que eso ha traído a tu vida y de las consecuencias que esto tiene para tu vida. Quizá la presencia del Señor decida pasar de largo esta vez. Y saben que yo no quiero que pase más de largo sobre mi vida, porque quiero ver a Dios morando en plenitud en mí. Así que, hermano, esta mañana, y para terminar con la palabra y pasar a un tiempo en el que todo lo que escuchamos por palabra lo pongamos por obra, como lo leímos también en la palabra. Poner por obra todas las leyes del templo que se resumen en santidad. No importa que lo que haya en la billetera de tus abominaciones sean billetes de 100 o solo sean monedas de 5 o 10 centavos. Lo que haya hoy tiene que ser vaciado en el altar de la confesión y del arrepentimiento. Y si esta palabra te está llegando en esta mañana a tu corazón, yo te invito entonces a que tomes una decisión. Y esa decisión es necesario que la hagamos manifestándola entre nosotros públicamente, no para vergüenza, porque cada uno de nosotros tiene sus monedas, pero para testimonio delante de Dios, delante de mis hermanos y delante de Satanás y sus huestes espirituales, para que sepan que en esta mañana estamos saldando nuestras cuentas con Dios. Así que yo te invito a ponerte de pie, hermano, si has tomado decisiones esta mañana. Y una vez más, en el nombre de Jesús, yo tomo autoridad en este lugar, declarando que este es lugar de morada de la presencia del Señor. Que ningún espíritu, ninguna hueste del mal, guiada por Satanás, tiene autoridad ni en este lugar, ni en la vida, el corazón, la mente, las emociones, ni el cuerpo de ninguno de todos los que en esta mañana nos confesamos delante de Dios, reconocemos nuestros pecados, nos avergonzamos por nuestra desobediencia y hacemos propia la obra de la cruz. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Hermano, confesá, ponete a cuenta con Dios en este momento. Ponete a cuenta con Dios, pongámonos a cuenta con Dios. Sí, Jesús. Sí, Señor. Señor, que en esta mañana podamos recuperar la visión del diseño original para nuestras vidas. Señor, que en esta mañana podamos restaurar la realidad de tu presencia morando en nuestras vidas. Señor, queremos ser santos como vos sos santo. Que habites en medio de un pueblo santo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana determinamos que no vamos a mirar más atrás. Determinamos, establecemos en el nombre de Jesús que no vamos a volver a tropezar con las mismas piedras. Cortamos en el nombre de Jesús con nuestros hábitos de pecado, con esos hábitos los más pequeños, los más chiquitos, pero esos que han socavado más nuestra santidad en el nombre de Jesús. El de las palabras groseras, el de las palabras deshonestas, el del mal genio y mal carácter. El hábito, Señor, de el egoísmo. Aún, Señor, el hábito de creernos víctimas de todo lo que nos pasa y culpar a los demás de aquello que es nuestra responsabilidad, Señor. El hábito, Señor, de la infidelidad. En cualquier orden, Señor. Porque queremos ser un templo santo donde tu presencia pueda habitar, donde tu presencia pueda reinar, donde tu río pueda fluir, donde cada rincón, cada célula de nuestro cuerpo, cada rincón de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de nuestra mente, sea gobernado por tu presencia y en el que se respire el perfume de tu espíritu. Padre, en el nombre de Jesús determinamos que hoy es el día y determinamos que nada más detendrá en nosotros el fluir de tu Espíritu Santo. Pero entendemos que para que fluya desde nosotros, primero debe venir a nosotros. Y por eso es que nos confesamos, nos arrepentimos y te decimos, Señor, restaurar, restituir a nuestras vidas la plenitud de tu presencia, oh Dios. Y Padre, nos comprometemos a hacer de nuestras vidas un altar que sacrifique a tu nombre continua adoración, continua adoración, ofrendas de adoración, sacrificios de alabanza a tu nombre, oh Dios.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Sí, Jesús. Y yo te voy a invitar a hacer algo más ahora. Creo que tenemos que sellar esta decisión en esta mañana. Así que si esta es una decisión que tomaste delante del Señor, vamos a hacer una ofrenda de gratitud, de reconocimiento, de adoración. Lo que Dios ponga en tu corazón y aquello que refleje con más claridad tu reconocimiento de adoración a Dios. Y si no lo tenés hoy, no te hagas problema. Así como decimos siempre que uno abre la boca y Dios llena nuestra boca de su palabra, si hoy no tenés nada, Dios puede llenar y proveer ofrenda para que puedas sacrificar a Dios. No es el ánimo levantar otra ofrenda, no tendría que explicarlo. Sabes de qué estamos hablando. Simplemente cerrar este tiempo conforme a la palabra que nos ha sido dada, estableciendo un sacrificio de adoración. Y si no tenés hoy, pero sabés que lo tenés y lo querés traer en otro momento, tráelo. Pero te invito a que preparemos nuestro corazón esta mañana para cerrar este tiempo de confesión, de arrepentimiento y de restauración de la presencia de Dios en nuestra vida, comenzando con un sacrificio de adoración, una ofrenda de exaltación a nuestro Rey. Mientras cantamos al Señor, te invito a que pases, no va a haber nadie aquí. El que lo quiera hacer, viene y deposita su ofrenda en el alfolí. Quiero ser, Señor,